Había un funcionario en la televisión que me odiaba. Yo nunca supe por qué. Bueno, sí supe por qué. La guerra contra los homosexuales, porque el travestismo estaba prohibido en la televisión. Hecho por ti es una gracia, hecho por mí es una perversión. Y el personaje se hizo muy popular, tan es así que la gente me dice Atanasio. ¿Qué has sacrificado tú como ser humano para quedarte en Cuba y seguir haciendo arte en este país? A mí me lastima un poco y me parece muy facilista que tengan un equipo fijo de artistas que son los que se dediquen a eso, como si los otros artistas no fuéramos patriotas. Te sacan de cultura y tuviste que limpiar zapatos para mantener a tu mamá, ¿eso es cierto? No sé si quieren cortar. No, aquí no se va a cortar nada. Pero yo siempre he respetado a todo buen artista, y tú lo sabes. Cuando Alden, tú y yo nos muramos, corre el riesgo de morirse la poesía. Ya Alden no está. Nunca supe quién era mi padre. Me estaba empezando a dar mucho miedo la soledad. No puedes estar en tu casa escondiéndote de la vida y escondiéndote del arte, porque todos te necesitan. ¿Qué ha pasado contigo? No todos no me necesitan. A mí me necesita muy poca gente. Yo no soy convocado generalmente para trabajar. El amor y la amistad no se mendigan, pero el amor nunca sobra. Hermanito, ¿cómo te estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Todo bien? Aquí envejeciendo en contra de mi voluntad. En Todos Hablan, las preguntas se convierten en llaves que abren puertas. Puertas que nos llevan a la infancia, al amor, al desamor, a la tristeza, también a la amistad. Puertas que nos dicen lo que somos cuando nadie nos mira. Por eso, en Todos Hablan no buscamos preguntas ni respuestas correctas. Buscamos respuestas honestas. Y antes de presentar a mi invitado, quiero decirle que estamos aquí en Salsa Río, este lugar precioso. ¿Ven eso que está ahí atrás? Ese es el Almendares. Mucha gente decía, pero ese es el río que está sucio, que está feo. No, miren qué cosa más bonita. Miren qué imagen más bonita, Salsa Río. Aquí estamos, a quienes les agradecemos que nos hayan permitido estar aquí con nosotros y sobre todo poder traer a un invitado especial, alguien que quiero, que amo, a un maestro que me enseñó muchísimo al principio de mi carrera, tanto en el teatro como en la televisión. El maestro de maestros, Mario Aguirre. Mi hermano. Aquí esto ha sido un pretexto muy bonito para, no sé cuántos años hace que no nos veíamos. Sí, chico. Y estamos juntos aquí y después de tanto tiempo. Pues aquí estoy. ¿Qué tú quieres saber? Quiero saberlo todo. Y quiero que no te guardes nada porque sé que eres un hombre modesto, sé que a veces no quieres decir cosas, pero hoy esta es una entrevista, una conversación entre amigos, entre gente que se quiere y quiero saberlo todo, Mario. Quiero saber de ti cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo y empezar también un poco para que nuestros amigos sepan de dónde vienes, qué pasó contigo, qué has hecho, cómo llegaste a ser el hombre que eres hoy. Quiero saberlo todo. Bueno, yo empecé de niño. Yo recuerdo que yo no tenía televisión, pero había una señora amiga de mi abuela que dejaba que yo fuera a ver la televisión allá, entre otras cosas, porque yo me sabía los nombres de todos los actores y a ella le encantaba, era muy curiosa. Y esta actriz, ¿cómo se llama? Este actor. Y me di cuenta de que ese era mi camino, ese era lo que yo quería lograr. ¿Eso fue dónde? En el Cotorro. En el Cotorro. Yo prácticamente nací allí y todos mis primeros pasos, la primera escuela fue allá, después vine para La Habana, pero ya viviendo en el Cotorro, yo como decidí que yo tenía que ser actor, alguien me habló de un director que era el dueño de una sala teatro que había en La Rampa, se llamaba la Sala Arlequín, y él era amigo de un amigo común, y entonces él estaba haciendo una obra que era un homenaje a Rita Montaner, porque fue la última obra de teatro que Rita hizo en vida, allí en su teatro, una comedia inglesa que se llama Fiebre de Primavera, y él quería homenajearla porque se cumplían 10 años de esa función en el 1967. Y el muchacho que hacía el hijo de la protagonista, que en este caso lo hacía María de los Ángeles Santana, era de Oriente, no podía seguir en La Habana,
Y entonces, este muchacho está estudiando con Vicente Revuelta, pruébala, no sé qué. Y empecé a ensayar en 4 días. Y hice nada más que 2 funciones, porque en la tercera función, en este caso, por suerte, el entonces Consejo Nacional de Cultura interviene en las salas particulares. Había 4 o 5. Y en una reunión que hicieron con nosotros, dijeron que los actores que no teníamos vínculo con ningún trabajo, que nada más que vivíamos de eso, claro, de eso no podía vivir nadie porque pagaba muy poquito. Algún grupo de teatro, si le interesaba nuestro desempeño, nos contrataba. Y yo, por supuesto, hice una prueba en Teatro Estudio. Me ayudaron. Yo he sido ayudado siempre por muchísima gente. Se estaba poniendo una comedia que se llamaba La Ronda, que fue la primera obra de teatro que dirigieron Raquel Revuelta y Abelardo Estorino. Wow. Y yo, el muchachito de la obra que quería tener amores con la sirvienta de la casa, era muy simpática a la hora porque él tocaba la campanita para que ella viniera y él no quería nada, lo que quería era tocarla, verle los senos. Y la actriz, una actriz muy buena que había aquí, se llamaba Laura Sarrabeitia, que debe haber muerto ya. Yo fui a verla a ella, sin conocerla, y le dije, parece que ella me cogió lástima, yo era chiquitico, era muy flaquito, y enseguida me contrataron. Y entré por la puerta grande porque en aquel momento Vicente Revuelta tenía unas ideas diferentes a las que se estaban manejando en el teatro. Él quería hacer un experimento con algunos actores que quisieran unirse a él. Y Raquel Revuelta se quedó al frente de la compañía con Berta Martínez como directora y Héctor Quintero. Y Berta necesitaba un muchacho joven para el criado de una comedia clásica española, que era lo primero que ella iba a dirigir allí. Y entré, ese personaje era uno de los principales, y eso me abrió las puertas del teatro. Entonces, ¿qué significó Teatro Estudio para ti? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 11 años. 11 años. Teatro Estudio fue como una escuela. Yo trabajé allí con los mejores directores. Estaba José Emilián, Berta, Vicente. Trabajé también con Héctor Quintero, con Jesús Gregorio, hasta que en 1979 ya Héctor se había hecho cargo del Teatro Musical de La Habana y yo, que tenía otras inquietudes, porque yo siempre pienso que el artista, y pienso que cualquier profesión, hay ciclos. Tú empiezas y no tienes por qué estar ahí hasta que el lugar se caiga o hasta que te mueras. Claro. Puedes determinar un día, mi ciclo aquí terminó. Voy a renovar mi vida por este camino a ver cómo me va. Y pasé al Teatro Musical de La Habana e inmediatamente empecé a hacer televisión. Alguien me dijo que en el medio de estando tú en Teatro Estudio, te sacan de cultura y tuviste que limpiar zapatos para mantener a tu mamá. ¿Eso es cierto? ¿O es una anécdota? No llegué a hacerlo, pero el propósito era ese. O sea, tomaron como pretexto un congreso que se había hecho sobre educación y cultura para hacer una depuración, como decían ellos, porque había artistas que no debían ser artistas. Y no solamente ocurrió con actores, ocurrió con músicos, con cantantes, con dramaturgos. Y yo he sido un tipo muy afortunado a pesar de todo. Yo me había ganado un premio con una canción que yo compuse para un festival de música en 1971. Y seleccionaron algunas canciones de La Habana, del Festival de La Habana, para el Festival Nacional, donde iban las canciones de todas las provincias, las canciones seleccionadas. Junto con la mía iban 2 más, una de Rubén Rodríguez, el comentarista deportivo, y una de Tania Castellanos, que era la compositora insigne, porque era una mujer con mucha experiencia en la música. Sus canciones, las primeras canciones las habían grabado en discos y en innumerables países Olga Guillot, Lucho Gatica, Elena Burke y otros artistas de otros países. Y era además la esposa de Lázaro Peña. Y ella decidió, en una conferencia de prensa, decir que la mejor canción que había era la mía. Esto, contado por mí mismo, suena un poco pedante, pero tengo que narrar el hecho para saber por qué su acercamiento hacia mí y la amistad continúa en La Habana. Y ella supo lo que estaba pasando en el Consejo Nacional de Cultura y me llama un día y me dice: ¿tú has tenido problema con esto que está pasando? Digo, me acaban de votar. Dice, ¿qué dice Raquel? Raquel Revuelta. Me enteré después, que Raquel en la clandestinidad había tenido mucho que ver con ella y con Lázaro
en cuestiones de campañas pro 26 de julio, que llevó hasta encarcelamiento y todo eso, y que Raquel, por ser una mujer tan famosa, había logrado que no tuvieran problema ninguno de los tres. Ah, no, a ti no te lo dice, pero a mí ya Lázaro sí nos lo va a decir. Lázaro Peña se metió en el asunto, revertió todo aquello y tuvimos que esperar casi 2 años para que todo volviera a ser como antes, para que nos perdonaran y se dieran cuenta que los problemas de personalidad que teníamos no tenían que ver con el desarrollo. Así, problemas de personalidad. No, ellos llamaban que no reuníamos los parámetros necesarios para pertenecer a la cultura. Entonces, como no podían acusarnos de nada concreto, Ana Viña, que era la secretaria del Consejo de Trabajo de Teatro Estudio, que conjuntamente con el Consejo de Trabajo del Teatro Martí, fueron los únicos que votaron a favor de los artistas. Pero eso les metió un ruido en el sistema, independientemente de lo que Lázaro decidió al final. Porque si Lázaro no se mete, sabe Dios qué otra treta hubieran inventado. Y entonces ella empezó a hablar cuáles son los acuerdos del Congreso Nacional de Cultura que él no cumple. Este no. Entonces, yo no tengo más nada que decir. Dice ella, entonces nosotros tampoco. Nos vemos obligados a tener que votar a favor de él y de los 30 artistas, entre ellos algunos que tenían mucha más experiencia que yo acababa de llegar, porque allí estaba Carlos Ruiz de la Tejera y Alicia Bustamante, que eran 2 pilares del teatro en aquel momento ya. Y volví. Eso fue en el año 75. Ya. Después pasas a teatro. A teatro musical. Pero también te fuiste de teatro musical. Decidí un día, por desavenencias con la dirección de la compañía, pues yo estaba trabajando haciendo cabaret en el Cabaret Capri, y entonces yo me di cuenta que si yo me iba como solista para la empresa Adolfo Guzmán, como comediante musical, que era lo que establecían las famosas evaluaciones, que eso es algo que ya parece que también ha quedado obsoleto. Con suerte, ¿no? La letra esta, la letra otra. Sí, sí. Y entonces había artistas que tenían la primera letra y no tenían trabajo. Entonces había artistas que tenían mucho público porque les gustaba a todo el mundo y no tenían nada más que la tercera. Pero bueno, esos son los misterios del arte, porque el arte no es un dogma que se pueda medir, porque como se puede, siempre 2 y 2 van a ser 4, pero siempre el artista, por mucha calificación que tenga, tú no puedes obligar a que el público lo aplauda, si no le gusta. Y decidí que allí mi jefe iba a ser yo mismo. Iba a ganar más dinero, iba a trabajar donde yo quisiera o donde me contrataran, y no tenía que depender de los caprichos de ninguna dirección ni de tener que hacer la obra de teatro que me obligaran, en fin. Fuiste más libre entonces, te sentiste... Me sentí más libre y sí. Ahorita dijiste algo sobre la composición musical y no quiero pasar eso por alto, porque sé que eres un compositor. No. Sí lo eres, porque tengo entendido que el primer éxito de Fara María, cuando sale de los memes, es una canción tuya. Esa es la canción del cuento de Tania Castellanos. Y no creo que haya sido el primer éxito. Yo pienso que era... Bueno, cuando sale. Ella sale como solista, fue creo que la 3ª o 4ª canción que grabó. La canción llamó mucho la atención. Pienso que independientemente de que la canción si es buena o no, como me dijo una vez Alina Sánchez, el arreglo orquestal es como el marco para el cuadro. Si el marco no tiene la belleza necesaria, el cuadro no se va a ver igual. Claro. Y fue una orquestación de un músico que yo nunca conocí, que se llamaba Germán Piferrer, y ella le puso todo el glamour y toda la belleza que ella tenía con sus 22 o 23 años en aquel momento. Y la canción llamó mucho la atención. Fue seleccionada como los 2 premios del festival fueron el de Tania, que la cantó Omar Portuondo, y la mía, que la cantaba ella. Después ella obtuvo un premio con esa canción en Alemania y creo que fue un número muy exitoso en su repertorio. Incluso hasta la última etapa de su vida ella la estuvo cantando. Bueno, tú como voz autorizada, porque eres un premio nacional del humor, y yo considero en lo personal que también debería ser un premio nacional de teatro. Yo lo considero así. Y sé que mucha gente también. ¿Por qué razón? Porque es que tú eres un actor completo. No podemos resumir tu vida solo al humor. Pero como eres una voz autorizada, como eres un gran humorista, eres un maestro del humor, quiero tener un espacio para que me hables un poco de eso, de lo que consideras que es el humor hoy en día, lo que fue en tu época, tus personajes que han sido siempre, por ejemplo, Atanasio Pindueles, ¿cómo nace? Mira,
Porque hay anécdotas interesantes con eso también. Después, Atanasio fue lo que me convirtió a mí en un cómico. Yo te dije que yo de niño quería ser un actor dramático y esa era mi meta. Pero entonces un día el teatro lo estaban remozando y Raquel Revuelta le propone a Héctor hacer una convocatoria voluntaria para que él hiciera un espectáculo con la experiencia que él tenía en las revistas musicales, con humor y canciones, pero que la gente se inscribiera, que quisiera participar, para hacer una fiesta para reinaugurar la sala Uber de Blanc. Aquello empezó a tomar forma y ya el teatro prácticamente estaba terminado. Raquel va a un ensayo y le dice a Héctor, esto hay que ponerlo como programación oficial. Esto no se puede quedar en una fiesta porque esto está muy bien. Claro, era un acontecimiento que el grupo dramático por excelencia, la compañía más prestigiosa y más antigua de Cuba en dramas, hiciera una revista satírico-musical en la época donde no existía el Centro Promotor del Humor, donde el humor satírico, el humor crítico no se hacía, con una orquesta que contrató Raquel. Y yo había llevado como sugerencia, porque como era voluntario, yo un personaje que yo inventé, que era un cantante que se ganaba un premio con una canción que no decía nada. Le hicieron una orquestación como si fuera una gran canción. Y de pronto Héctor decidió que ese debía ser el último número del programa porque era como el que más le llamaba la atención a él. Ese personaje lo vio Orlando Quiroga, que era escritor de un programa de televisión muy popular que salía los domingos al mediodía. Se llamaba Buenas Tardes, y llevarlo al programa. La UJC Nacional auspiciaba el programa de televisión y le sugiere a la dirección del canal que mantuvieran vivo ese personaje porque ese personaje era muy bueno para criticar aspectos cheos, de mal gusto, de prepotencia, de arrogancia de los jóvenes a través de ese cantante. Y entonces yo empecé, conjuntamente con el escritor, a buscar rutinas, a buscar situaciones diversas para que el personaje pudiera seguir saliendo. Y el personaje se hizo muy popular, tan es así que yo hace más de 25, 30 años que no lo hago. Y la gente me dice Atanasio. Atanasio, sí. Incluso sí, yo hago un tú personaje. perdiste tu nombre. Exacto. Yo hago un personaje cualquiera. Y se ¿viste a Atanasio ayer en tal lado? Sí. O sea, Atanasio soy yo, haciendo un personaje que se llama sabe Dios cómo. Y eso, en realidad, aparte de la sorpresa que ha sido para mí, me llena de satisfacción, porque yo pienso que para un actor, y no estoy comparándome con nadie, pongo un ejemplo de Enrique Arredondo. Arredondo siempre será Bernabé. Mario Moreno siempre será Cantinflas. Y yo no siempre voy a ser Atanasio Pindueles, porque yo, con el respeto que me merezcan todos los cómicos, a mí nunca me gustó trascender, como bien tú dijiste hace un rato, yo quiero hacer un drama, hacer un poema de Benedetti, hacer una comedia clásica, una comedia ligera, hacer un humor vernáculo. Yo quiero hacer todo lo que yo sea capaz, o si no soy capaz, atreverme a hacer, y a lo mejor me queda mal. Ha sido mi meta a lo largo de todos los años, de todos los años míos de carrera. Yo estoy en la última etapa de mi vida ya. Ya yo tengo 63 años de trabajo. Entonces yo pienso que no me debe quedar mucho. La memoria la tengo bien. Nunca fui bonito como tú, que ahora estás cargando con eso. Sí. La belleza se te está cayendo, igual que el pelo. Es la única. Y por eso usas gorra. Lo único que se me está cayendo. ¿Eh? Lo único que se me está cayendo. Se te puede caer la gorra. En cualquier momento se te cae la gorra y se te descubre esto. No, si yo estoy en talla. Sí. La talla la tiene todo el mundo. Te traje aquí para hablar de ti, no de mí. Dale. No, pero hay que... Mira, pocos humoristas yo creo que pueden decir, hay dos personajes, uno es Atanasio y el otro es Regla. ¿Cómo nace Regla? Porque hay una anécdota ahí muy simpática. ¿Cómo nació en un camerino, es cierto? En un camerino. ¿Y quién te maquilló? Creo que fue, yo no sé si fue Tony Besteni o una actriz. Yo te voy a decir quién te maquilló. Ahora no me acuerdo. Maggie Carles. No, eso fue en la habitación de un hotel. Entonces. Antes de hacerlo en el camerino. A ver. Yo hice con ella, cuando ella hace el concierto Maggie en vivo, lo piden de todas las provincias. Y entonces ella le dice a Luis que ella en todas las provincias no podía hacer 2 horas y pico de espectáculo por diversas razones. El audio no siempre era el mismo, era demasiado porque era hacer en Cruces, después en Cienfuegos, de ahí salir para Jatibonico y la carretera cansa. A pesar de que ella era una superdotada y era muy joven. Y ella le propone que le propusiera a la Dirección de Cultura de cada provincia
llevar un artista invitado para hacer una especie de puente en el centro del concierto. Y como éramos amigos, me proponen a mí, ya yo era muy popular por el personaje de Atanasio, y o sea, no era explicarle, no, es Mario, y no, ya sabían que era Atanasio. Y entonces todo el mundo dijo que sí. Él en realidad fue muy gentil, él le exigió el mismo tratamiento que a ellos, el mismo nivel de la habitación, el mismo dinero de dieta que le daban a ellos. Eso yo se lo voy a agradecer, fue muy hermoso porque yo lo que hacía eran 20, 25 minutos, hacía un dúo con ella, caricaturizando un dúo muy popular que hacían ella y él. Y incluso yo recuerdo que había un chiste muy bueno que en el puente de la canción ella decía, yo no salgo de un enano para coger, salgo de un enano y me encuentro con otro, o algo así. Y era porque ella tenía una gran chispa para el humor. Y entonces un día, ya yo hablando de eso, y inventé el personaje, y ella me maquilló, me vistieron. Entonces en la habitación de ellos, bueno, en aquel momento, que un hombre hiciera de mujer era casi un sacrilegio. Después te voy a hacer una anécdota con respecto a eso. Y lo hicimos con unos técnicos, el hijo de Luis que era sonidista, y después se hizo en el teatro, en los camarinos. Después. ¿Esa anécdota no puede salir por aquí? Sí. Dila. Puede salir por aquí. Vamos. Había un funcionario en la televisión que me odiaba. Yo nunca supe por qué. Bueno, sí supe por qué. Y él estaba en la cacería de brujas todavía, a pesar de que ya aquello había pasado. Sí. La guerra contra los homosexuales, en fin. Y él, no sé cuál era la locutora, si era Hilda Rabilero o si ya era Raquel Mayedo, decidió que Margot, el personaje de Doyme a Dios, y Regla, hecho por mí, despidiéramos el programa con una rutina que alguien había escrito. El mismo día del programa, que era en vivo, le dicen a la locutora que eso no podía salir porque el travestismo estaba prohibido en la televisión. Y yo le dije a Doyme, eso es por mí, no es por ti. Hecho por ti es una gracia, hecho por mí es una perversión. Dentro del criterio de este hombre. Ay, Mario, te pasa la vida viendo fantasmas, olvídate, ya aquello pasó. Digo, aquello no pasó. Bien. Hicimos, que si es homofóbico lo será toda la vida. Eso no hicimos el texto, lo que estaba previsto, como Mario y Doyme, y por supuesto no era gracioso, porque estaba escrito para la psicología de las dos viejas. Pero lo más interesante de todo, para darme la razón, que llamé a Doyme en cuanto llegué a mi casa, es que cuando encendí el televisor, estaba un programa que dirigía Gloria Torres, que se llamaba Rompiendo la Rutina, y Ulises Toirac, vestido de mujer, estaba barriendo el estudio. Ah, sí, pero también en el caso de Ulises, era una gracia de un chivador cubano que no tenía nada que ver el vestido de mujer con lo que él verdaderamente sentía por dentro. Claro. Esa es la historia. Entonces, hay que brindar con agua, porque no se puede tomar en televisión. No, en televisión no. Oye, y entonces con toda la, como decía, la voz autorizada que eres, ¿qué crees que está pasando con el humor cubano hoy en día? A ver, hay cosas que antes daban gracia, como los apagones, y la gente lo cogía como un chiste, o no sé, o la comida en la casa, que hoy en día ya no son chistes. O sea, no se puede hacer un chiste de eso. Digo yo, por la situación que está viviendo el ser humano, el pueblo cubano. ¿Crees tú, por otro lado, o sea, se han perdido los programas de televisión humorísticos? Las razones no las sé. Si es que no se puede, no se debe, hay censura, no la hay, eso no lo sé. ¿Pero crees tú que el humor crítico es importante? Siempre ha existido el humor crítico. Yo creo que de la misma manera, yo básicamente, a la hora de hacer mis espectáculos, cuando yo hago mis unipersonales, que casi no los hago ya porque yo casi no trabajo, que yo combino la canción con la poesía, que siempre va a estar conmigo. Yo recuerdo que una vez un director me dijo, oye, en Las Vegas, que era un oeste en aquella época, dijiste un poema de amor ayer, te van a tirar un botellazo, porque aquí la gente, los borrachos que vienen aquí no les interesa eso. Está bien, ¿tú eres el que manda? Al día siguiente yo llego y viene un prieto así, con no sé cuántas cadenas de oro, colmillo de oro, y dice, Atanasio, Aceire, ven acá. Me hace falta que me dispare la poesía esa que tú dijiste ayer,
cuente conmigo, pero yo quiero contarle con usted, no sé qué, porque no vaya a decir nada, pero ayer vine con una carretilla, hoy vengo con la jeva mía oficial, pero yo quiero que ella oiga eso. Entonces, yo voy a la mesa del hombre que me había pedido el poema. El tipo tenía como una especie de gente atrás que me di cuenta que eran como sus guardaespaldas. Y le agarro la mano a la muchacha oficial y le digo, y los tipos empezaron a mirarse como diciendo, ay, este tipo lo matan hoy, mira lo que está. El tipo fue para allá atrás, me metió un billete en el bolsillo y me regaló una botella de ron. Y le dije al tipo del cabaret, no me tiraron la botella por la cara, me regalaron la botella para que me la tome en mi casa por la poesía de amor que usted dijo que molestaba aquí. Y yo le dije un día a Diana Rosa, cuando Alden, tú y yo nos muramos, corre el riesgo de morirse la poesía. Ya Alden no está. Quedamos Diana y yo. No sé si quieren cortar. No, aquí no se va a cortar nada. Pero yo siempre he respetado a todo buen artista, y tú lo sabes. Y sobre todo al artista que estaba cuando yo llegué. Y Alden fue mi maestro, fue, como yo decía en unos carnavales, el rey de la palabra. Pero la poesía no va a morir nunca, como no va a morir nunca el humor internacional. Yo hago humor como yo lo he hecho en Estados Unidos, como lo he hecho en Colombia, como lo he hecho en Nicaragua, porque para que lo entienda todo el mundo que habla español, ¿no? Independientemente del amor local, del humor local, que se puede hacer con o sin censura, con más o menos agresividad. Todo depende de la proyección que el humorista en cuestión tenga. Yo pienso que el humorista nunca debe ser agresivo. Pienso que nunca debe atacar al público. Yo aprendí de Erwin Fernández cuando yo empecé a hacer cabaret, que él llevaba muchos años haciéndolo. Si tú vas a utilizar a una mujer que está como un hombre en el público, tú tienes que asegurarte que el hombre sea tuyo. Si el hombre está así, puedes usar a la mujer. Si está así aburrido, ni la toques ni la mires. Y eso fue una lección para mí. Y nunca en mi carrera como cabaretero, haciendo humor, he tenido problemas con el público. Sí, hay otros actores, humoristas que sí, porque se meten con la esposa o dicen cosas que realmente no llevan momento. La improvisación es un riesgo, porque improvisar, y habría que preguntarle a un decimista, que son los reyes de la improvisación, si han tenido alguna dificultad. Seguramente la han tenido, porque es un riesgo la improvisación. Y entonces cuando tú estás improvisando, corres el riesgo de que te salga mal y de que alguien se ofenda con lo que estás diciendo. Ves que todas tus palabras son enseñanzas, hermano. Uno aprende muchísimo de ti, de Mira, tu experiencia. Los viejos... No hable más de viejo, habla de experiencia. Pero es que mientras más viejo es uno, más experiencia uno va acumulando. Pero hay otra cosa que mucha gente pierde de vista, que en esta profesión, y también tú lo sabes, cuando tú te enfrentas a un personaje nuevo en una novela, es como si empezaras la carrera otra vez, porque ese personaje no lo has hecho nunca. Y tú no sabes a lo mejor cómo lo vas a hacer, o cómo va a querer el director que tú lo hagas, que a lo mejor va en contra de cómo tú lo quieres hacer. Y te aventuras, es una aventura que casi siempre es linda y casi siempre da buenos resultados si eres buen actor, como tú lo eres. Y eso tú lo sabes, no lo descubrí yo, lo descubrió este pueblo que te ama y te respeta tanto como yo. No voy a hablar más de ti, ya. Dijiste una palabra ahorita que me da pie a hacerte la pregunta. Dijiste director. ¿Qué director ha sacado de ti lo mejor y cuál ha sacado lo peor? Sin pena. Mira, yo pienso que el trabajo más difícil que yo he hecho en mi vida fue hacer la comedia musical Mi Bella Dama, que era una comedia musical inglesa. Es un clásico del teatro musical mundial, que su título original es My Fair Lady. La película tuvo no sé cuántos Oscars, que la dirigió Nelson Dor en el Teatro Musical de La Habana. Yo tenía 30 años, yo hacía el padre de Mirta Medina, que es más vieja que yo. Pero yo siempre fui un actor de carácter. La caracterización que me hizo Daisy Cuba, que era la maquillista de allí, fue genial. Pero el tipo estaba borracho siempre, tenía que hablar así y no podía parecer cubano. Wow. Y fue una meta durísima, dura, que la logré gracias a Nelson.
Después hice, ya en la última etapa de mi vida, un monólogo de Héctor Quintero que él nunca se había atrevido a estrenar, que era una conferencia que se llama Antes de Miguel Sahara, que yo decía, ¿cómo yo le entro a esto? Y digo, Héctor, ¿por qué tú nunca habías estrenado esto? Mario, porque es un monólogo muy verbalista, no tiene situaciones, es una conferencia, es el tipo hablando con el público, y yo creo que el único que lo puede hacer eres tú. Digo, no sé si yo el único, pero así como está escrito no se puede hacer. Y yo empecé a darle taller toda una noche de todos los personajes que el tipo hablaba, a traerlos. El ruso, que era el que más hablaba, que se llama Sergei Morejón, porque era hijo de un cubano con una rusa. La psiquiatra, la muchacha que era novia de él, el conferencista. Eran como 5. Y entonces se me ocurrió, él buscó una cosa calva con unos pelos así, que yo era igualito a Luis Manuel Molina, guitarrista clásico. Igualito a él. Molina. Y entonces yo salía mucho en aquella época, estábamos haciendo una obra con Churrisquito. Y Churrisquito era como un rockero. ¡Oño, loco! ¡Qué volado, loco! ¡Oye! ¡Ayer estuviste volado! Y él va a hablar así. Y entonces me dieron el premio del año por esa obra. Fran Padrón, Miguel Barnet y otros más que estaban en el jurado. Y eso fue muy trabajoso porque eran 50 minutos yo solo en el escenario haciendo. Eso fue en el 2008 en la Sala de Obrador. No sé si he respondido en algo a tu pregunta. En algo sí, no me respondiste cuál ha sido el peor director, pero no me lo digas si no quieres decirme el nombre. Mira, es que yo no he trabajado con malos directores. Te dije al principio de esta entrevista que yo he sido muy afortunado. Hasta cuando me votaron, tuve la fortuna de ser yo el trampolín con Lázaro Peña para que Raquel Revuelta se reuniera con él y parara aquello. O sea, fíjate qué suerte yo tuve, porque a lo mejor esto se hubiera demorado más. Se hubiera parado en algún momento, pero se hubiera demorado quizás más. Y yo trabajé, incluso cuando yo me fui de Tato Estudio, Raquel se peleó conmigo. Y estuvo 20 y pico de años sin hablarme. Cuando le van a construir la Sala de Obrador, ella me manda un recado, porque ella quería hacer Tartufo de Molière y que la hiciera yo. Y me lo dice Alberto Oliva, que era su amigo del alma, y era el asistente de dirección de Dos Gardenias, donde yo estaba trabajando. Y digo, que ella te manda, si ella no me habla. Sí. Y ella un día prácticamente me bota de Uber de Blanc. Y entonces empezamos a trabajar. Y en el cuarto ensayo, el actor que hacía el otro protagonista se había fajado con ella y se había ido. Y entró Doyme a Dios a sustituirlo. Y ella no sabía que yo sabía que había un actor antes que se había ido. Me lo había contado Verónica López, porque ella empezó a ensayar por orden de aparición de los personajes, y mi personaje salía en la página 12. Yo no, como ya había pasado el incidente con el actor, y me dice, yo quisiera decirte algo, pero tengo miedo. ¿De qué? De que te vayas. Y yo, no, Raquel, no. Yo no me voy a ir por nada que tú me digas. Hazte la idea que yo soy el guajirito del cotorro que llegó hace 25 años a tu teatro. Yo no me voy a ir. Ay, qué alivio. Es que no me gusta, pero me estás llevando el personaje. Vamos a reunirnos. Es que estás haciéndolo en comedia y este personaje, por resultado, es divertido por la situación, pero para ti es un drama. Y entonces me viró todo al revés. Porque entonces de pronto tenía que estar haciendo a Shakespeare, no a Molière. Sí, claro. Después del quinto ensayo de hacer lo que ella me estaba pidiendo, yo me di cuenta que ella tenía toda la razón. No me dieron el premio, pero me nominaron. Y ella me dijo el día del estreno, lo mejor que me pudo haber pasado es haberte llamado para hacer esta obra. Mira eso. Digo, lo mejor que me pasó es reconciliarme contigo. Qué lindo. Pero reconciliarte, tú y yo no hemos tenido ningún problema, porque ella no perdía nunca. Sí. Tú te fuiste para el teatro musical porque tú querías cantar, pero ¿qué problema yo he tenido contigo? Ninguno, Raquel, ninguno. Qué bobería. Oye, vamos a hablar un poquito del ser humano, dejar un poco al gran artista que eres y hablar un poco del ser humano. ¿Hay alguna herida de tu infancia que aún te acompaña? Sí. No haber conocido a mi padre. Y nunca supe quién era mi padre. Porque mi madre me di cuenta que nunca me lo dijo y me di cuenta que la iba a herir si yo se lo preguntaba. Y nunca supe. Y por desgracia, ella se casó con un tipo que es el padre de mi hermana, era el padre de mi hermana, que
no soportaba que yo, chiquitico y cabezón, quisiera ser artista. Porque el artista tiene que ser lindo, tiene que ser alto como Marlon Brando. Así lo decía él. Y lo que voy a decir suena feo, pero por suerte murió. Lo mataron en una bronca. Eso, por supuesto, no me produjo ninguna herida, ni a mi hermana tampoco, cosa que era su padre, ¿no? Pero también él le hizo mucho daño a ella. Esa es una herida, pero mi madre era extraordinaria, mi abuela también, que fue prácticamente quien me crió. Y uno, y tú lo sabes, y lo sabe todo el mundo, uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene, porque si inviertes tiempo en anhelar lo que no tienes, no disfrutas lo que tienes. ¿Y tu padre, qué pasó con tu padre biológico? ¿Te abandonó? No, ¿Nunca estuvo? Nunca lo supe. Ella tuvo una relación con un hombre y salió embarazada. Nunca supe qué pasó. Incluso no sabes Cuando si, yo él, tenía, si él supo en algún momento que tenía un hijo. Eso no lo sabe tampoco. No lo supe. Nunca lo pregunté. Y nunca mi hermana y yo hablamos de eso. Cuando yo tenía 5 años, ella se casó con este hombre que te mencioné. Y a los 2 años nació mi hermana. Ya. Si te lo encontrara ahora y te dijera yo soy tu padre biológico, ¿qué le dirías? ¿Y a mí qué me importa? Sí. Ya no hace falta, ¿no? No. Nunca te hizo falta. ¿O sí? Siempre hace falta. El amor y la amistad no se mendigan, pero el amor nunca sobra. Nunca. El amor, por ejemplo, tú que eres el rey de las niñas. Esto se me acaba de ocurrir para ilustrar lo que quiero decir. Podía decírselo de otra persona, pero lo voy a decir directamente a ti. Si un hombre se enamora de ti y te da demostraciones de amor y tú no lo vas a corresponder nunca porque nunca te van a gustar los hombres. Y alguien te dice, pero oye, planta a este tipo no me ha hecho nada. El amor callado de él no me hace daño. Es cierto. El amor no hace daño nunca. Qué bonito. Yo recuerdo una novela que ilustra un poco esto que estoy diciendo, una novela de televisión, donde Taimí Alvariño, que ya era una mujer de cerca de 40 años, tenía un romance con un muchacho del pre. Y la madre fue a entrarle a golpe a su casa, la madre del chiquito. Y ella le dijo errores. Y la miró y llorando le dijo, pero el amor mío, el amor nunca hace daño, venga de quien venga. Y eso tiene mucho que ver con lo que ya yo pensaba. A lo mejor me ayudó a decirte eso, aquella escena con Taimí, que el día que yo solo conté en un cumpleaños de Susana Pérez, que yo animaba el show, yo lo comenté con ella y con Susana, y ella se echó a llorar. Mario, yo no me acordaba de ese texto. Mira tú. Porque a veces tú como actor dices cosas en una serie, en una novela, que le llega al corazón a un espectador. Sí. Y tú sí, cómo no. Lo olvidas porque eso no formaba parte de tu interior. Sí. Y te lo recuerdan al cabo de los años. Así mismo es. Y te demuestran hasta dónde puede llegar un personaje. Por eso, hasta dónde es importante un actor. En estos tiempos que estamos viviendo aquí, con tantas carencias, con tanto dolor, cuando a mí, una señora mayor con su marido, y a ti te tiene que pasar igual, ay, ¿podemos retratarnos con usted? Claro, claro. Qué bonito, sí. Son felices con eso. Con qué poco. Y entonces le enseñan a todo el mundo. Conocí a Jorge Martínez. Mira la foto que tengo con Jorgito. Así eso es. Es muy lindo. Y es lo poquito que tú puedes hacer por alguien y sabes que le está dando un momento de felicidad a esa persona. Hablando de momentos duros y de felicidad, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida fuera de los escenarios y cuál ha sido el más feliz? Bueno, mira, estoy hecho un viejo llorón. El momento más duro para mí, mi madre se muere un día, de repente. Yo estaba haciendo un programa de televisión que se llamaba Quién Sabe, que tenía mucha teleaudiencia, y estaba el remoto a hacerse en el estadio de Regla. Wow. Y todas las competencias tenían que ver, en un programa, para los que no sepan, ¿no?
Era un programa de competencias con equipos. Y había 3 animadores, yo era uno de los 3, y yo casi siempre me encargaba de las competencias culturales. Entonces, había una competencia con canciones de Clara y Mario que son de regla. Y se había establecido que Mario y yo cantáramos fragmentos de las canciones que cantaban Clara y Mario, y el público tenía que, los competidores tenían que identificar qué canción era. El día del velorio, que fue 2 días antes del programa, Vicente González Castro, que era el director, dijo que le iba a suspender el remoto. Y yo le dije que no. Porque, primero, estaba vendido aquello. El programa tenía mucha teleaudiencia. Y segundo, a mi madre lo que más le gustaba en la vida era verme actuar y comer en la bodeguita del medio. Y entonces yo le dije que no. Yo me llené. Claro, en aquella época había un contacto con Panataxi que llevaban a los animadores y a los competidores para sus casas. Y el final éramos los 3 animadores despidiendo con un texto cada uno, y la productora, llena de amor, el mejor ramo de flores, dice: mira, ponle este ramo de flores a tu mamá cuando llegues a tu casa. Y yo hice así y me derrumbé. Parece que todas las fuerzas que yo había acumulado se acabaron. Y vino Miguelito, el otro animador. Dice: yo no puedo salir. Se repartieron los 2 textos. Vicente insultó a la productora sin razón. La productora lloró más que yo. En fin. Pero la vida es esa. Yo elegí esta profesión. Hay que respetar, claro. Es como, yo pienso que el actor no representa, el actor es. Tú hiciste un gay en una película. Tú tenías que sentir como un gay, hablar como hablaría ese gay. No tienes que llegar al extremo de acostarte con un hombre para saber hacerlo, pero tienes que saber cómo es, porque tienes que ser un gay, como siente, como el asesino. Vaya, imagina tú, te acuerdo de esta teoría, el asesino tiene que ser un asesino, no tiene que matar a alguien en la vida real para llegar a ser el asesino, pero tiene que saber cómo es. Es la única manera. La única, sí. Como he hablado. No. Y te falta un poquito. Esto lo van a poner por capítulo, ¿no? No. No hay quien se aguante eso de golpe. Sí, es interesante. Aunque tú no lo creas, tú has contado muchas cosas de tu vida, pero hoy en día esto que está pasando aquí es muy humano y te está saliendo del corazón. Y eso es lo que nuestro público espera siempre de que estés sentado ahí. Para aclarar. Es duro, pero yo sé que es así. Yo pienso, y seguramente tú también, tú has hablado más de una vez de tu enfermedad, de tus conflictos personales con respecto a tu salud, etcétera, y lo has hablado con el corazón. Porque si no es con el corazón, el artista no puede hablar. No puede hablar. Y no te lo creen. O no habla de verdad. Claro, no habla de verdad. Cuando besas a la actriz, tienes que tener ganas de besarla. Por eso es tan importante que se lleven bien. Ahorita hablaste o sea, que has actuado en Estados Unidos, en Colombia, dijiste varios países. ¿Qué has sacrificado tú como ser humano para quedarte en Cuba y seguir haciendo arte en este país? ¿Qué has tenido que sacrificar, Mario? ¿O podías haber quedado en cualquier lugar? Mira, en realidad no sé. Yo no he sido nunca, y no es porque yo no haya querido, a mí me lastima un poco y me parece muy facilista que el Estado o las organizaciones que tienen que ver con la publicidad de las cosas que tienen que ver con la política, que tengan un equipo fijo de artistas que son los que se dediquen a eso, como si los otros artistas no fuéramos patriotas. Pero nunca he sido convocado. Pero yo pienso que nunca me he planteado quedarme en ningún lugar. Estuve la última vez hace 13 años, ya era mayor, me hicieron una proposición que podía ser ventajosa. Quizá si mi familia hubiera estado de otra manera, más holgada, yo lo hubiera pensado 2 veces, pero no, aquí estoy. Y recuerdo una frase de Marta Valdés, la compositora, que una vez tuvo un encontronazo con un funcionario que le dijo: esto es así, si no le conviene se va.
Y ella le dijo, no, 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 esto es así, si me conviene me quedo, y si no me conviene me quedo. ¿Quién es usted para botarme de aquí? Así mismo. Y entonces ella hizo una canción que se llama Me Quedo, que fue la que inauguró el primer festival de la canción protesta en Santiago de Cuba en el año 67. Y ella tiene una frase, que es la última parte de la canción. Como un helecho pegado al balcón me quedo, como el canario y el viejo sillón me quedo, porque quiero mirar como nunca miré, porque quiero cantar como nunca en la vida canté. A la niña, al soldado, a chismosos, a enamorados, y que nadie pretenda enseñarme si el camino es quedarme o marcharme. ¿De dónde soy? De dónde soy. Marta Valdés. Marta Valdés. Mayito, ¿qué miedos te acompañan hoy que hace 30 años no tenías? Bueno, me estaba empezando a dar mucho miedo la soledad. Y el miedo mayor es a una enfermedad larga que no acabe conmigo de repente, como mi madre, que se cayó y se murió, y hace unos días murió una gran amiga actriz, Doris Gutiérrez, Doris Gutiérrez. y se le descubrió en un TAC que tenía cáncer de páncreas y a los 9 días se murió. Pienso que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano que tenga esa situación. A eso es lo que más miedo le tengo. Y también, en menor medida, a perder la memoria. Ya. ¿Cuál ha sido el amor más grande de tu vida? No he tenido, como para decir el amor más grande de mi vida, yo me he enamorado o he creído que es amor muchas veces, porque como yo le dije una vez a un personaje que sabía que yo lo amaba, le dije, el problema es que yo soy máster en amores imposibles. Qué bonito. Eso es un título que nadie me va a quitar, estoy seguro. ¿Y eso te ha hecho sufrir? El amor hace sufrir. Y tú, que has amado tanto y que estoy seguro todavía amas, a pesar del cuento que me hiciste el otro día, que no lo voy a hacer aquí. Y que tú a tu casa y yo a la mía, pero todavía amas y todavía sufres. Porque mientras más has sido un tipo amador, más sufridor es. Me quedan 2 preguntas. Una es, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes? Sé que no puedes estar en tu casa escondiéndote de la vida y escondiéndote del arte, porque todos te necesitan. ¿Qué ha pasado contigo? No todos no me necesitan. A mí me necesita muy poca gente. Desdichadamente, yo no soy convocado generalmente para trabajar. Y contradictoriamente a esto que te acabo de decir, un día recibo una llamada de un hombre que yo no conocía. Un director que iba a hacer su primera película después de haber incursionado con mucho éxito en cortos y en distintos guiones para cine y televisión. Es Amílcar Zarate, que a mi modo de ver es el autor de la serie dramática mejor hecha en los últimos 20 años, que fue Calendario. Y me llamó porque estaba haciendo el casting para su primera película, que si podía llevarme el guión. Y yo le pregunto, ¿tú me vas a traer las hojas de lo que yo voy a hacer o el guión completo? No, el guión completo, porque yo quiero que el protagonista de mi película sea usted. La leí y me aterré porque estoy muy viejo, porque pensé que no podía, y la hicimos. Y me consta que él y su esposa, que es la codirectora, la actriz Yaremis Pérez, y fue la directora de actuación de la película, se sintieron muy complacidos con lo que yo hice. Yo me sentí muy feliz con los 7 actores que trabajan conmigo. Con ninguno había trabajado, aunque los conocía a todos. Y ellos me han demostrado lo satisfechos que han quedado con el resultado de la película, que no he visto. Ahora estoy en una serie con Lois Inclán de 2 personajes que comentan cosas de cultura a través del humor. Y se ha hecho 4 capítulos ya. Hoy vamos a ver 2 de los que ya están terminados. Pero yo no... A mí no me convocan, no. De verdad que no. ¿Te sientes a veces así? Que hace algunos años me lastimaba, porque ya yo había dejado una huella. Yo creo que todo lo que hace el actor
no siempre es muy bueno, ni siquiera siempre es bueno. Pero cuando uno ha hecho tanto, yo pienso que por lo menos más del 50% ha sido positivo. Y no he recibido convocatorias. Eso me lastimaba. Llegó un momento que dejó de importarme. Y ahora en este momento no me importa. Entonces, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A la muerte o al olvido? Cuando hablas del olvido, y esto también va a parecer prepotente, hablas de que la gente me olvide cuando yo me muera. Sí, si eso fuera el caso, creo que no lo va a hacer nunca, pero si te vieras en esa situación, por eso, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A morir sin que te si me olvidan después, o que te recuerden siempre? Si me olvidan después que yo me muero, yo no me voy a enterar. Ahora, de lo que sí estoy convencido, y esto suena arrogante, es que a pesar de yo estar 2 años, 3 quizá, sin aparecer en la pantalla, sin aparecer en una novela, por ejemplo, porque yo le decía el otro día a una amiga, la novela para los cubanos es como la misa para los católicos. No, cuando regreso al corazón, la gente de mi barrio iba para la calle Galeano porque allí no se iba la luz para poderla ver. Porque era el momento del día donde más feliz se sentían. Pero si pasan 3 años y yo no aparezco, yo no puedo salir a la calle sin que de 20 personas que me encuentre, haya por lo menos 8 que me saluden, que quieran una foto conmigo, que me inviten a una cerveza, que me pregunten qué estoy haciendo, que cómo estoy de salud. A veces me dicen, yo creí que te habías muerto. O a veces me dicen, oye, estás viejísimo. O a veces me dicen, oye, estás igual. Porque la gente no entiende de ética, la gente es muy desinhibida. Y con esa frase hecha de que el artista se debe a su pueblo, ellos consideran que puede decir al artista lo que le salga de los corazones. Mayo. Eran 2, ¿no? Sí, voy con la última. Entonces eran 3. La penúltima. Sí, pero bueno, una me llevó a la otra y aprovecho que estás aquí, te voy a sacar el kilo. Oye, no, ya. Cuando se haga la historia del teatro, de la televisión, en Cuba, termíname esta frase. Mario Aguirre fue un actor que se entregó con toda su alma en cada personaje que hizo, en cada salida, y que respetó al público que estaba en un teatro en Venezuela o que estaba en las tarimas de los carnavales de Bejucal de la misma manera. Yo pienso que siempre he respetado al público de cualquier latitud, de cualquier esfera, de cualquier tendencia, y soy, creo, que muy querido por casi todos los actores con quien yo he trabajado. Y me lo demuestran así, a diario. Cuando me dieron el Premio Nacional del Humor, había muchos humoristas en la conferencia de prensa, y los que más me abrazaban con una sinceridad tremenda eran algunos que estaban nominados al premio también. Qué lindo. Y eso siempre lo voy a agradecer. Es que tú eres un ser humano increíble, Mario. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí hoy. Mira cómo me tienes. Te quiero. Gracias, maestro, por estar aquí. Y bueno, usted sabe, estas son las cosas que pasan. Y discúlpame también por haberte hecho llorar, por haber sacado esos sentimientos que están ahí siempre a flor de piel. Les decía que usted suscríbase, déle a la campanita, llámenos, escríbanos a ver qué artistas quieren que esté con nosotros y nosotros lo complacemos, seguro que sí. Gracias a ustedes, Mario, te quiero. Tú sabes que te quiero, ¿verdad?